Esta historia comienza con un dicho: en los objetos que tratas con cariño habita un espíritu. Pero, ¿qué habitará en los objetos tirados a la basura? A una niña se le rompió su peluche, pero como tienen dinero ni siquiera piensan en repararlo, solo en comprar uno nuevo y tirar ese. Las personas consideran muy fácilmente todo como basura, algo repugnante y sin valor. Incluso lo hacen con humanos. Uno de ellos se infiltró en el basurero. Debía ser el delincuente de la basura y lo arrestarán. La basura era lo peor y no lo dejarán escapar, aunque nuestro prota es de LATAM y le sabe a las peleas de barrio. Debían encontrarlo, pero logró escapar a salvo. La espera es una sociedad rica donde se alejan a las tribus. Aquellos de escasos recursos no los quieren cerca y un gran muro los separa. Una sociedad rica y una que a duras penas vive. El delincuente de la basura arruinaba aún más su reputación. Son muy estrictos con el cuidado de los desechos. Robándolas se arriesgaba mucho, pero los ricos tiran cosas con valor. Además, le ayuda con los gastos. Incluso para los suyos, Rudo era visto como un desecho indeseable. Nadie comprará su basura y esos guantes debían ocultar algo inmundo. Además, es hijo de un asesino. Ese barrio era para desterrar criminales y ellos eran su descendencia. Querían arreglar su imagen, pero Rudo arruina sus esfuerzos. Pensarán que son delincuentes como él y su padre, aunque su amiga Chiwa sabe que no es mal tipo. Ese conejito era hermoso y él era genial por arreglarlo. Quería regalárselo, pero su madre no quería esa mala chusma. ¡Es igual! Reguto vio su escena romántica, pero era más importante lo de anoche. No hace falta que se arriesgue por dinero. Él cubrirá sus gastos hasta que crezca. No hace falta que le pague por haberlo rescatado ni criado. Pero incluso en familia, quería apoyarse mutuamente. Así debía sincerarse con Chiwa. La herida del brazo debía hacer que lo descubrieron, así que lo ayudara con vendas. Si volvía al basurero, acabará peor. Pero esa herida no es nada comparada a la que dejaron sus padres. Quienes cometan delitos graves son condenados a muerte y arrojados al abismo. Ahí tiraron a su padre. Por eso debía cuidarse aún en este mundo podrido. Sus manos son así desde que recuerda. Dolor y miradas de asco de la gente, hasta que Reguto le regaló esos guantes. El dolor se detuvo y nunca podrá pagarle por tanto, y debía conquistar a Chiwa antes de que se la quiten, pero un encapuchado los tiene en la mira. Debía aprender a sonreír, pero su cara da miedito. Quería darle el regalo y al ver la basura pensaba en el abismo, un vertedero donde se desecha toda la basura. Incluso criminales eran desechados como simple basura. Su padre fue arrojado y tenían muy normalizado tirar a la gente. Era inusual verlo ahí, la vista no es agradable, pero todo el barrio es igual de feo. Los dejaron a las afueras para que entiendan su posición. Viviendo ahí, siempre verán ejecuciones y podrían ser los siguientes. A Chiwa no le gustaría ver que lo ejecuten a él. Aunque haya basura útil, no le gustaba ver que se arriesgue y algún día acabe siendo desechado. Reguto se preocupa por él y seguro también le tiene cariño, pero al decir eso se declaró accidentalmente. Rudo solo quería darle el conejito, ya que será más feliz con ella que en la basura. Lo cuidará para siempre. Debía decírselo a Reguto, pero habían discípulos. Debió ocurrir algo, pero al volver a casa esperaba presumirle, aunque la bienvenida no fue nada bonita. Quería salvarlo, pero lo papearon y escapó. Rudo debía huir, pero quería ayudarlo. Tiene que escapar y cambiar ese mundo de mierda. Los discípulos lo acusaron de asesinato, pero fue el encapuchado. No lo escucharán por ser de la tribu. Ahora todos pensaban que Rudo era un asesino. No quería creerlo, pero cometió un crimen en Tierra Santa. Y aún peor, con su padre adoptivo. Saquear basura y ahora asesinato. No permitirán un asesino en su tierra y la basura va al abismo. Quería que alguien lo escuche, pero incluso Chiwa perdió su confianza en él. La verdadera basura eran ellos por ser esclavos de una sociedad que los controla. Vio al encapuchado en sus últimos momentos y los llevará a todos al infierno. Sobrevivió a la caída, pero ese lugar apesta. Debía ser el abismo. Los rumores lo llamaban vertedero, de basura, humanos y mugre. Pero eso era el mismísimo infierno. Siempre le pareció extraño que se interesen tanto por la suciedad y criminales, pero nunca se ponen a pensar qué hay en el abismo. Tenía que huir de esos monstruos basura, pero estaba acorralado. Eran masas de desechos, pero ¿cómo podían estar vivos? Incluso hay cadáveres y fue arrojado al mismísimo infierno. Ese aire estaba podrido y debía hallar refugio, pero no hay lugar seguro en ese vertedero. Volvía a estar impotente como con Reguto, pero no se rendirá. Todavía tiene una cosa por hacer: vengarse de quienes lo desterraron y del asesino. Hasta entonces no tenía permitido morir y llamó la atención de alguien interesante con su pelea. Podía aguantarles esos montones de basura, pero seguía en desventaja contra ese tamañote.
convertía desechos en armas, pero estaba llegando al límite en esa batalla desventajosa, despertando poco a poco una habilidad increíble para detonarlos. Lo logró usando mi techo de lámina, pero faltaba uno incluso mayor. Debía alejarse, pero lo atacaron con una onda de basura y se encontró a alguien. Aunque lo atacó, le dio una máscara para respirar. Debía ser un habitante y quería saber qué es ese lugar y esos monstruos, pero debía evitar el ruido. Seguía con preguntas, pero es su turno de hacer silencio. No están bajo tierra. Esa basura es culpa de la esfera, y por hacer ruido los encontraron. Las bestias están hechas de basura y las armas normales son inútiles. Además, reaccionan al ruido, pero decidió ignorar su consejo y gritar. Por eso no suele alzar la voz y le sirvió para desquitarse. Era su culpa, pero esa sombrilla era especial y se encargará de la limpieza. No volvían a la vida y aunque sean muchos los estaba derrotando con un solo golpe. Debía ser tecnología o un humano especial. Ni el ataque definitivo del monstruo era un problema y contra ese agrandó su Unbreaker para darle un golpe definitivo en la cabeza. Siempre fue una sombrilla común y corriente. Él debía ser especial. Engine, un humilde limpiador, pero sin la máscara realmente apesta. De pequeño, los niños lo golpeaban por decir que las cosas tienen vida, pero nunca se desquitó. Hace tiempo, Reguto le contó el dicho de los espíritus y él lo interpretó como vida. Solo es un dicho para cuidar mejor las cosas, pero Reguto lo cree. El espíritu de esa toalla lo dejará limpio. Tal vez toda la casa tenga espíritus. En sus guantes 100% habitará uno si los cuida y algún día ellos lo protegerán, pero lo dejaron amarrado mientras dormía. Debía respetar a su salvador, solo lo trasladaba por su desmayo. Debía volver a la superficie, pero aquí es llamada esfera. No solo debía preocuparse por subir, la esfera siempre está en movimiento. Además de muchas razones, no podrá subir de momento. Quería su poder para acabar con el encapuchado y la esfera. No se cayera sin respuestas, así que le dará una lección de cómo funciona ese lugar, dejándolo solo en un barrio con gente. Era raro ver a un niño y por esa ropa debía venir de la esfera, y nunca habían visto uno con vida. Si hablaba su mismo idioma, debía ser un impostor, pero realmente cayó. Lo normal era encontrar sus cuerpos y lo ayudarán con las cadenas, para ponerle otras más fuertes. Los cuerpos esferinos valen mucho, sobre todo cadáveres enteros, pero se contentan con cualquier parte. Uno vivo debía costar una fortuna. Quieren a los de la esfera por mero rencor. Les arrojan basura, intoxicando su atmósfera y creando monstruos. Muchos perdieron sus ítems, su casa y nada, o su vida. Si otros lo encontraran, lo torturarían, así que lo venderán y no podía morir de hambre. Su comida debía parecerle basura y lo hará tragárselo, pero le arrancó la carne y estaba comiéndolo. No era basura si todavía se puede comer. Esos tipos hablan igual que la basura de sociedad de la esfera y sus poderes se extendieron. Dividían toda conveniencia y no se quedará callado. Tenía una energía brutal y tenía razón. Ese poder debían ser los espíritus de sus guantes, quienes dan poder a los objetos. Son llamados givers, pero no podían dejarlo con vida. Sin objeto, no tendrá poder, pero le daba poder a más de uno. Debía ser realmente especial, pero debía calmarse. Engine lo calmó, pero Rudo no recordaba nada. Recordar el dicho de Reguto sobre sus guantes le dieron poder, pero su cuerpo no estaba preparado. Solo era una prueba, así que le enseñará de ese mundo y poder si se une a los limpiadores, ya que necesitan su poder, pero este no quiere. Engine contactó a alguien porque encontró un diamante en bruto con una habilidad espectacular. Nunca accedió a unirse, pero tenía suerte de sobrevivir al aire de la zona prohibida. Debía agradecerle al limpiador, pagar e irse. Además recordar que es una vieja. Le agradeció el tratamiento, pero no quería ser un limpiador. Con esos tipos debió entender el odio que le tienen a los esferinos. Nadie le dará información gratis, así que más le vale seguirlo. Tenía muy buen apetito, ya que vomitó mucho tras comer basura. Pensaba que el abismo era pura basura, pero hay ciudades, gente y comida normal. A Engine le gustaba el nombre Rudo. Ahora le enseñará cómo funciona Terra o el abismo. Las emociones y ánimas se acumulan en la basura. En cierto punto ocurren cosas, como monstruos de basura que atacan humanos, pero habitan fuera de los poblados. Y no se amurallan porque no quieren estar encerrados por siempre. Como dijo antes, las armas no funcionan por el núcleo de ánima, pero sus guantes podían derrotarlas, como el cuchillo favorito de un chef o la pluma de un escritor. Si una persona cuida con cariño una cosa por años, el ánima la habitará y los convertirá en instrumentos vitales. Solo así pueden derrotar bestias, pero muy pocos pueden extraer ese poder. Pocos como ellos, Givers, tienen esa habilidad. El dicho de Reguto era real, aunque Seuna no tenía idea de cómo volver. Quizás su jefe sepa, así que le conviene unirse. Y tenía curiosidad por sus guantes. Quien se los regaló era casi su padre, su tesoro y último recuerdo. Aún desgastados y viejos, se nota que los cuida. Debía cuidar esos guantes por siempre y recordó a Reguto. Tenía que esperarlo ahí, pero quería agradecerle por todo. Incluso le dio dinero, pero lo consiguió vendiendo su ropa.
le sacó para el tratamiento y la comida. Primero debía reunirse con su instructor y traerlo, pero un gato le robó su dinero y no lo dejara escapar. Robó un bastón y logró atrapar al gato, pero el bastón no era suyo. No le importa el dinero, parece un simple palo, pero le tenía mucho cariño. Tiene el emblema de Engine, pero no perdonará que robara su tesoro. Es un limpiador y le dará una buena lección con Lovely Asistaff. Si está dispuesto a robar, debe estar dispuesto a ser lastimado. Sanka Nijiku. Conocí a Erudo porque Engine le habló del prodigio y será su instructor. Sus padres debieron educarlo mejor, pero no dejará que nadie insulte a Areguto, aunque recordó que para que le hagan caso debe ceder. Si se enoja, le caerá mal a Chiwa, calmarse y ponerse en los zapatos del otro. Se enojó porque le robó algo valioso. Si le robaran los guantes, también se enojaría. No quería quitárselo ni sabía de su valor, así que pidió perdón. Fue muy efectivo. Y también pidió disculpas por excederse. Por fin hizo las paces con alguien con el consejo de Areguto. Si se unirá a ellos, solamente comenzaron mal, pero contará con él como amigo. Quería saber de su instrumento y debían ser los guantes, pero no conocía su habilidad. Eran geniales y era muy distinto cuando estaba enojado. Debía ser por su sonrisa, como decía Areguto. Cambió mucho, pero debía intentar sonreírle también. Quería saber sus razones para unirse, pero solo los ayudará hasta cumplir su meta. Esa cara debía ser una burla, pero era su mejor intento de sonrisa. Era terrible sonriendo. Definitivamente está loco, insultando su amabilidad. Solo tener talento no le daba razones para usarlos como herramientas, pero su objetivo era cambiar este mundo asqueroso e iba en serio. Siempre supo que no serían amigos y su poder no eran solo los guantes, convertía todo lo que toca en instrumentos vitales. Casi una habilidad trampa, pero un simple prodigio no tiene el nivel de un super normal. El bastón atacó desde el cielo y sus reflejos eran lentos. Su super instrumento está perdiendo contra un simple palo. Solo le hizo un rasguño y aún con poder era escoria. Recogió un destapacaños y lo manchó de pochedumbre. Debía evitarlo y huir con todo. Un arma tremendamente efectiva y quería una tregua ya que esa era un arma trampa. Estuvo persiguiéndolo de manera caricaturesca por ese callejón hasta que se tropezó con el gato y no sobrevivió a ese ataque de mierda, literalmente. Engine vio que se hicieron buenos amigos y no aguantaba la risa por su pelea de pochedumbre. Nunca lo habían humillado tanto y Rudo ni siquiera se enteró de su arma. Sanka era un señorito en Terra, un contraataque definitivo y atrás había alguien. Sanka sería su instructor y todo un experto en instrumentos. El famoso Engine lo estaba elogiando. Irillo literalmente spawneó en el maletero, ya que sentía curiosidad por Rudo. Su cabello es inusual, pero una mujer estaba jugando con su pelo. Terra era increíble, pero su siguiente parada era el cuartel de los limpiadores. Por el camino vieron muchas ciudades destruidas, pero por fin llegaron al cuartel. La recepcionista tiene gustos God, y Rudo quiere que Irillo vuelva a jugar con su pelo. La habilidad de Semiu es aterradora. Le hablaron del novato prodigio, pero quería ver su verdadero potencial. Sus lentes le permiten ver las 7 palabras. Esencia. Los instrumentos vitales tienen muchos usos, y Rudo era impresionante. Buen físico, buena armonía con instrumento, pero su uso no era estable. Necesita entrenar para adaptarse y una cosa más, tiene caquita en el cuello. Por eso las moscas, de momento lo presentará al jefe, pero nota que oculta algo. Entre combatientes, centinelas y seguidores hay como 100. Dependiendo del área, pueden ir a otras sedes. Es raro reunirse y quería presentarle algunos, pero son demasiados, así que lo dejarán para luego. Ahí está la oficina y no debía pedir cómo subir a la esfera gratis. Primero, debe ofrecerse trabajador para eso, y no preguntar por el instrumento del jefe. Ni siquiera ellos saben cuál es, ni su habilidad, pero igual lo siguen. No solo es poderoso, también leal, pero no hay nadie. Se me olvidó contarles que está de viaje por cigarros y no dijo cuándo volverá, así que tardará. Mientras, podía observarlos hasta que el jefe lo asigne como limpiador. Ryo quería saberlo todo sobre Rudo. Hay monstruos acercándose a la barricada y quieren que los limpien. Rudo no sabe muy bien de la zona contaminada. Engine solo le contó de un vertedero, así que le explicará. Terra está dividida en una zona segura, de humanos, y la contaminada, de bestias. El lugar donde lo encontraron era el más peligroso, una zona prohibida. Solo hay 6 y cualquier civil moriría al instante. Hay bestias que ni siquiera un Giver podría vencer. Quería saber qué hacía ahí, pero Engine oculta que cayó con que estaba de paseo. Para las zonas contaminadas necesita una máscara. Las partículas nocivas podían enfermarlo de muerte y solo duraría 15 minutos en una. La solicitud es fácil, pero debían estar atentos. Realmente es un basurero y estuvo mucho tiempo sin la máscara. El abismo era igual a como lo imaginaba desde la esfera, pero nunca esperó que hubiera gente viviendo.
Quizás esos malditos no lo sepan o les tiren basura y criminales a propósito. Pero viéndolo con calma, hay muchos tesoros que quería llevarse y reparar. Esos eran seguidores, gente sin poder, pero un gran apoyo, además de muy amables y fuertes. Él era capaz de doblar bestias, muy cool, pero no se acostumbrará pronto. Aunque sea solo observar, quería hacerlo bien hasta que llegaron las bestias. No eran grandes, pero son una manada enorme. Todo saldrá bien, esas son débiles y lentas. Aunque golpeen la barrera, no harán nada. Son muy tranquilas comparadas a las que vio él. Parecen animales, pero llegaron las reales. No eran nada tranquilas y estaban rompiendo la barrera, pero solo son una versión mejorada. Un poco más fuertes, pero perfectas para su capacitación. Si las limpian todas, volverán y tendrán su fiesta de bienvenida pronto. Aunque está nervioso, para vivir ahí tienen que ser valientes. Sintió esa valentía de Engine y era lo que le falta. Entereza de corazón, pero ese monstruo incluso sorprendió a Arillo. Debía mantener la calma, pero ahora se puso feo. Nunca había visto una tan grande. Entre más fuerte el enemigo, más emocionante. Todo estará bien y su instrumento eran tijeras. Las hizo enormes y perfectas para el aseo. Ryo era increíble con The Reaper. Al convertirlas, las maneja con los pies. Cada quien tiene su manera y aunque sea aprendiz debe estar alerta. Su fuerza realmente es de temer y Ryo se encargaba de rematar. Las arrojan como bolsas de basura para el remate del Giver. Así luchan los limpiadores y se arrepintió de pensar en ellos como herramientas para volver. Ahora tocaba el grandote. Debían ayudar con los pequeños, pero quedaban algunos con vida. No podrá huir, pero Rudo lo ayudó. No quería ser un estorbo y debía demostrar de que es capaz, pero se descontroló. No recordaba cómo usar su poder y el monstruo se enojó, pero Ryo lo salvó. Proteger a alguien era admirable. Al titán lo partió en dos, pero no se desintegraba aún con su instrumento. Se supone que mueren al partirlas a la mitad, así que solo debía cortarla para que no se mueva y la documentarán. Rudo no podía hacer nada para ayudar y le hará un corte de cabello, pero el monstruo la levantó. Tomará tiempo y le estaba podando la cabeza. Tiene un brillo especial, pero se la sacudió al instante y regeneró el cabello. Incluso evolucionó su mandíbula y los aplastará en su descontrol. Rudo no pudo hacer nada. Su objetivo era darle una paliza al asesino de Ereguto, pero ni siquiera sabe usar su poder. Solo fue un estorbo, pero ahora tenía compañeros en quienes confiar. Aprender cómo trabajan para cumplir su meta. Ese brillo lo hacía gritar. Debía ser su punto débil, así que lo atravesó con todo su poder y murió al traspasar su fuente principal. Era como un instrumento vital y nunca antes han visto una bestia con uno. Hasta que el tipo del barrio despertó recordando a Rudo y un tipo que quería saber sobre él. Por la noche estaban haciendo una fiesta en el comedor con todos, la fiesta de bienvenida de Rudo. Seguro vinieron por bebida gratis, pero divertirse les viene bien de vez en cuando. El invitado de honor estaba depre por no recordar cómo usar su instrumento, patético, y ayer escuchó de una bestia muy extraña. Su núcleo no era ánima, sino un instrumento vital. Todos se sorprendieron y lo mejor sería que los de arriba se encarguen. Es muy despreocupada y después de la fiesta se unirán Engine y Semio. Gris Rubion llevaba sin ver a Rudo desde ayer. Le echó muchas ganas. Rudo se sintió inútil, pero salvó a Foro, el chico de los lentes. Al final dependió de ellos. Desde que estaba arriba, siempre dependió de Ereguto. Aunque quiere volver, no lograba cambiar, pero le agradecieron. Muchos desprecian a los seguidores por su falta de poderes. Aún quedan limpiadores que piensan eso, pero sabe que Rudo es diferente. Ese chico se unió para limpiar las bestias y está cuidando de un objeto para volverse Giver y callarles la boca a quienes lo subestiman. Sabe que hay algo que quiere hacer desde que llegó. Con eso en mente, sabrá qué hacer para lograrlo. Debía confiar en sí mismo aunque haya caído a tierra. Engine estaba cansado y Rudo no ha comido. Es el invitado de honor, pero Ryo es quien más comió. Debía comer hasta explotar y ahora no estaba solo. No dependía de su propia fuerza y podía confiar en los demás. En la fiesta, Gob llama mucho la atención. Hace lo que quiere sin corromperse. El aerosol les arruina la comida y es usual verlo. Le gusta hacer grafitis y no podía no escribir como siempre. En el basurero contaron todo sobre ese esferino, pero seguían torturándolo. Ahora lo sabía todo de ese Giver desterrado y esperaba que trajera un buen regalo. Semio recibió una llamada en recepción para los limpiadores. El aprendiz irá, aunque todavía no es miembro oficial. La solicitud puede interesarle. Atacaron a un comerciante y quieren limpiar al bicho para recuperar la carga. Pero no era mercancía. Era alguien que cayó vivo de la esfera. No es normal que caigan tantos esferinos, así que puede ser una pista para que Rudo vuelva. Debe tener mucho en la cabeza, pero podía decidir ir o no. No podía usar bien su poder y no quería ser un estorbo, pero puede ser su única pista. El plan era enviar a Engine, pero está ocupado, así que le confió ese trabajo a Zanka. Estaba muy animado.
Gris no va con armas y solo tiene un cuchillo porque se le da mejor pelear a mano. Y aunque sea rudo, tiene un amuleto de protección y ora por todos antes de salir. Pero el mercader los guiará al bicho. Quería saber de ese esferino que cayó. Lo encontró por casualidad, pero estaba inconsciente y se lo llevó el monstruo. Está muy preocupada por él. Seguro lo quiere por negocio, pero realmente le preocupa. Es muy interesante. Las bestias siempre atacan humanos. Es posible que ya esté muerto, pero es raro que lo raptara. Ha habido muchos cambios últimamente y se escondió en ese edificio. Otro esferino podría ser una pista. No saben dónde está y deben estar alerta. Los apuraba para entrar y la bestia debía ser peligrosa, pero eso no era un humano sino un muñeco. El suelo se hizo lodo y están bien, pero no había señales del esferino. Rudo era el esferino Giver y la mujer se deshizo. Les tendieron una trampa. La lámpara color morado era de los Riders y se quedarán con él. Eran bandidos comunes hasta que empezaron a experimentar turbiamente. Debían buscar una vía de escape. Foro y Gris cuidarán a Rudo. Pueden haber más Riders y Zanka se encargará de ellos dos. Rudo podía contra esos, pero no son como los anteriores. Ellos tienen poderes. Todos van tras los esferinos. Sabía que lo descubrirían, pero no tan pronto. Ese chico podía valer mucho y seguro serán ricos vendiéndolo, pero no era su plan. Solo querían saber más de la esfera y cómo cruzar esa frontera con vida. A Zanka le da igual. Su solicitud era trampa. No hay bestias, pero sí muñecos de lodo. La mujer aterradora y el suelo eran su habilidad, pero eran muy blanditos, pero no podía confiarse. Uno traía premio. No debió ignorar al calvo. Los limpiadores saben pelear contra bestias, pero no contra humanos. Estaba destrozando los muñecos, pero el calvo se tepeaba con el lodo. Olvidó decirle que hizo lodo en partes para que no los barra de un ataque. Quedará atrapado y parece el único con poderes en su grupo. Derrotándolo, ganarán e irán por el esferino, pero ya se cansó de su juego sucio. Pensaba que la mujer usaba una pala y el calvo su instrumento para golpear, pero eran puños normales. Tiene zapatos de nieve y se agachó antes de la pelea. Con esos zapatos podía ser el compañero perfecto de la mujer lodo. Caminando sobre el barro, era la dupla perfecta. De nada sirve que conozca su estrategia, y aunque tenga menos experiencia contra humanos, conoce mucho mejor su instrumento vital. Olor, peso, altura, además hace mantenimiento y le pregunta cómo está cada día. Era su compañero perfecto y podían hacer un ataque al suelo para detectar al calvo y además derrotarla, a ella y a su compañero, de un golpe a los dos. Los tramposos caen fácil, pero él también caerá. La pelea terminó y se detuvieron en la salida. No podían usar chokers abajo, así que debían salir a pedir ayuda. Zanka acabó con ellos, pero el que vino no era Zanka. Sabía de Rudo por su descripción y era el esferino que buscaba. Es un Rider y tumbó la salida. Si se enemista con Rudo, se enemista con los limpiadores. Su mala orientación lo perdió tanto que incluso derrotaron a sus colegas cuando llegó. Desapareció a Zanka, pero solo le importaba a Rudo. Hay alguien que quiere hablar con el esferino y no necesitará máscara, pero pregunta por Zanka. Como parece fuerte, solo lo durmió. Sigue vivo, pero su veneno es fuerte. Si lo acompaña, no sufrirá y los seguidores no podían golpearlo. Era muy ágil. Foro tiene potencial, pero Gris no le sirve. Su fuerza era pura voluntad y protegerá a sus compañeros. Escuchó de los seguidores, pero esa escoria sin poder no puede proteger nada. No podía enfrentarlo sin armas. Rudo decía poder defenderse solo para que Gris escape, pero ya está muerto. Los inútiles sin poder eran basura. Una escena traumática para Rudo que le recordó a Areguto. Fue a recoger su amuleto y de pequeño se golpeaba la cabeza con la pared. Siempre le decía de no lastimar a los demás, y eso también lo incluía a él. Su dolor de manos se calmó e incluso evitaba acercarse a otros. Quería saber por qué se golpeaba. A Rudo no le queda nada, pero siente una frustración que no puede explicar con palabras. Debía pensar que sus padres lo abandonaron y que era alguien sin valor. No sabía cómo afrontar esa impotencia y no comprendía ese valor del que habla. Siente que no tiene nada porque no ha encontrado algo que le guste, así que lo hará experimentar muchas cosas nuevas. Así su cuarto vacío comenzará a llenarse de sus favoritas, pero debe avisarle cuando traiga a la chica que le gusta. Probaron con libros, fuchibol, aunque no le quería golpear a la pelota, y era muy fuerte para cocinar. No parecía desinteresado en intentar, solo no han encontrado la adecuada. Aún es el primer día, pero vio gente de la ciudad, está tirando basura y fue corriendo a recuperarla. Le daba mucha tristeza que tiraran cosas útiles, solo está un poco roto y podía repararlo. No solo se proyecta, era capaz de encontrar valor en las cosas desechadas. Le dio poder al amuleto de Gris, sigue vivo y ahora entendía por qué su instrumento vital falló. Su poder no era crearlos, sino extraer su máximo valor. Era impresionante y debía ser su instrumento vital, pero no tiene idea de su habilidad. Gracias a Gris, recordó su origen y su objetivo.
Sin sus palabras, habría vuelto a perder el control, pero ahora lo tenía claro y lo derrotará. Le agrada su enojo y espíritu de pelea. Su nombre es Jabberwonger y jugará con él antes de llevárselo. Se harán trizas y durante su pelea, Gris seguía desangrándose, pero pensaba en Rudo. Su instrumento falló en la prueba porque su ansiedad e ira interfirieron con su esencia. Alguien dijo, esencia. Ahora no hay de qué preocuparse. Jabber estaba confundido. Rudo no está peleando a muerte. Además lo provocó y saltó, pero tenía grandes reflejos. Solo lo evitaba y quería enfrentarlo cara a cara, pero ninguno de sus golpes logra alcanzarlo. Gris reza su amuleto para que todos vuelvan a salvo. A salvo significa sin heridas, y para no lastimarse hay que fortalecer su defensa. Rudo imaginó que los ataques enemigos no lo alcanzarían. Una habilidad evasiva está bien, pero tampoco puede atacarlo. Desde hace rato lo ha estado evitando sin moverse. Quien se estaba moviendo era él. Sabe dónde atacará y lo desviaba. El amuleto no ataca por las oraciones de Gris, así que usará su arma, los puños, para darle una paliza. Su habilidad de moverlo al golpe era fastidiosa, pero si tanto quiere jugar, jugará con él hasta hacerlo pedazos. Se lo estaba papeando, pero no hacía lo mismo con los escombros. Lanzó varios escombros como distracción para atacar y seguía viéndolo. Se acabó la risa y ahora lo estaba mareando con velocidad, pero tampoco funcionó. Aumentó la marcha, pero seguía golpeándolo incluso a máxima velocidad. Ahora será Rudo el de la iniciativa y Jabber no podía pelear más. Hace mucho no le daban una paliza y seguro se divirtió golpeándolo, así que lo hará experimentarlo. Ya se percató de su instrumento y habilidad. Detecta y evade ataques hostiles. Cuando le lanzó escombros para distraerlo, no reaccionó. Cosas sin voluntad no lo activan y su instrumento, Mankiller, tiene una neurotoxina en la garra derecha que se inyectó. Se siente horrible, pero si lo ataca inconscientemente, su instrumento tal vez no detecte su hostilidad y no se active. Una apuesta arriesgada, pero era su última opción. Fue un ataque bestial y se descontroló. Todavía queda mucha fuerza y debía alejarse para que no ataque a Gris ni Foro. El amuleto no funciona y parecía sufrir un dolor intenso. Realmente quedó inconsciente y anulaba su habilidad. Tiene mucha experiencia y decisión, o simplemente era un supermasoquista. Recordó que le decían eso de pequeño porque no se defendía para no lastimar a nadie. No sabía qué significa y ahora no sabía cómo derrotar a uno. Solo podía esquivar manualmente, pero estaba destrozando la zona. Ni siquiera usando el amuleto para defenderse fue suficiente, pero llegó el bastón de Zanca. Le dolía la cabeza por el veneno y ahora le tocaba continuar su pelea. Sigue vivo a duras penas, pero está perfectamente. Y Rudo al fin dominó su instrumento. Esa cosa era genial, pero inefectiva contra inconscientes. Apenas podía esquivar, ya que solo reacciona a la hostilidad. Lo descubrió analizando su pelea. Sigue siendo su instructor. Rudo no puede atacar y Zanca sigue crudo con el veneno, así que iba a golpear a Rudo para probar una cosita. Si lo ataca, puede que su arma lo impulse y Lovely Asistaff tiene buen alcance, podrá darle sin que lo arañe. Ya se levantó y debían continuar la pelea. No podían ni rozar esas garras o lo inmovilizarán. Lo ponían furioso y no debía darle importancia. Se ganó un golpe y el impulso fue tremendo. De verdad funcionó y realmente pensaba golpearlo. Su prueba funcionó, pero deben encontrar una estrategia efectiva. Lo iba a batear y se impulsó para un bonquetazo. Extendía sus saltos, pero lo hace sin cuidado. Debía ser más considerado, pero cada vez lo lanzaba con más fuerza. Tenía un control de rango perfecto y no lo dejaban recuperarse de cada golpe antes de mandarlo a volar con otro. Recuperó la conciencia y era el malhumorado de antes. Aunque eso ya lo agotó. No podrá moverse y Rudo también se cansó. El amuleto se desmoronó y desapareció por completo. No hizo nada malo. Sus objetos deben tener tiempo límite o puede haber otra razón. Ese amuleto era muy valioso y por su culpa desapareció. Entró en colapso y tenía una herida en la espalda, pero la batalla no ha terminado. Se volvió a pinchar y estaba prendidazo. Hizo un buen trabajo estando inconsciente. Le dio una paliza, pero estaba tranquilo. Su garra izquierda no tiene habilidades curativas, solo anestesia, pero le agradecía a Rudo por probar su resistencia. Él aguanta el que le dio por 10 minutos. Seguro Zanca se moverá en 30, así que lo volverá a inyectar. Se enojarán con él si no lleva el esferino, y no podía hacer nada para detenerlo. Se olvidó de sus compas, pero seguro ya los llevaron a casa. Rudo no podía moverse y se echaba la culpa de perder, pero al salir debería haber un edificio y Ryo lo estaba esperando.
Engine se lo papeó y no debió meterse con los limpiadores. Lo limpiarán. Su trampa era profunda y los chokers no funcionan bajo tierra. Una trampa de villano clásico, y si Tom no hubiera encontrado un fono en el pueblo, no habrían llegado. Gris y Foro deben seguir abajo y puede que ya estén moridos, pero no son tan débiles. Podían adelantarse para ayudarlos. Un montón de tipos fuertes que lo ven como basura. Se le va a poner dura. Ludo estuvo todo el rato peleando contra ese rarito, pero está mejor de lo que esperaban. Se arrepentirá de lastimar a sus compañeros y lo interrogarán, pero no volverá a casa al meterse con ellos. Ahora debe huir, pero tiene órdenes de llevarse a Rudo. Aunque esté a punto de morir, no puede incumplirlas. Los iba a matar, pero llegó una minita para llevarlo a casa. Debían llevarlo, pero ya no queda tiempo. Nadie vio de dónde salió y no podía quitarle su diversión, pero el jefe estaba sonriendo. La chica además es muy fuerte, pero ya es tarde. Debían irse y apareció una alcantarilla rara. Nunca pensó divertirse tanto con un esferino y le dejó saludos a Rudo. Pero su pelea no ha terminado y sigue consciente. No lo perdonará hasta devolverle lo que le hizo a Gris. Le agrada su espíritu y la marca de sus guantes era de una serie especial. Una gran casualidad y el jefe se alegrará de oírlo. La próxima vez preparará mejores cosas y debía cuidar sus guantes para volver a jugar pronto. Desaparecieron como si nada. Miyu hablaba con Sanka y los demás se encargaron de los heridos. Rudo estaba muy preocupado y Gris andaba crudazo. Se disculpó por el amuleto, ya que lo cuidaba mucho, pero le alegró que lo protegiera. Rudo hizo un buen trabajo. De vuelta en el cuartel, Rudo estaba triste, aunque Engine se enteró que podía controlar su instrumento. Sigue triste porque apuñalaron a Gris. Ni arriba ni aquí podía proteger a nadie. Pensaba que cambió, pero sus fallos se repiten. Gris siempre estuvo dispuesto a dar su vida. Le daba igual que fuera un esferino. Lo protegió por ser un compañero que cuida objetos y personas. Y fueron a visitarlo. Está demasiado sano y orgulloso de que dominara su poder. Pensó que estaba muerto, pero sigue vivito y coleando. Fue una puñalada mortal, pero los médicos limpiadores son geniales. Sobre todo esa chica, Aisha Stilza. Su única sanadora Giver, pero no se sentía especial. Es muy tímida, pero lo salvó del borde de la muerte. Y también felicitó a Foro. Gracias a él, estuvo a salvo aún inconsciente. Debía tomarse su tiempo para volverse Giver. Rudo también. Su coordinación con Sanka fue impresionante. Podía olvidarse del amuleto. Si fue útil, era suficiente. Esa era su visión de las cosas y está muy feliz de que esté bien. Los Raiders se metieron con los limpiadores, así que tendrán una preocupación adicional a los monstruos. Pero tienen más información. Mencionaron una frontera, así que pueden estar investigando la esfera. Ese era el jefe de los limpiadores y estaba encantado de conocerlo. Arca Corvus. Creía que solo se unió por información, pero incluso arriesgó la vida por sus compañeros y tiene un poder increíble. Así que lo declara limpiador oficial y lo citó a su oficina para su uniforme e información. La frontera es algo entre la esfera y Terra. Dicen que quienes intentan cruzarla mueren, pero encontró una historia interesante de una mujer que vive en la zona prohibida más cercana a la frontera. Se dice que ayudó a un viajero perdido. Le preguntó qué hacía en ese lugar y la mujer respondía que veía a la gente que cae. Se quedó muchos años viviendo ahí. Vio gente que podía subir y bajar sin morir. Probablemente vio a alguien capaz de cruzar esa frontera. Si da con esa persona, puede encontrar la forma de volver. Él cayó con vida, pero debe haber algo peligroso ahí. Podía ir u olvidarse de ello, pero está decidido en volver. Ese uniforme le queda facha y Sanka está muy preocupado por un monstruo. 6 horas antes del incidente, debían detener a Rudo para que no busque a la mujer de la frontera. Debía estar más preparado. Y mucho más en el centro de la zona prohibida. Debe probar ante su poder, fortalezas, debilidades y límites. Así que lo acompañará. Los limpiadores no solo limpian bestias, también las investigan, así que les conviene ir a la zona prohibida. Además, deben cuidarse de los Raiders. Es raro que gente así pueda ser Giver, pero no todas las personas son buenas ni pueden cuidar de las cosas. Hay quienes parecen buenos, pero tratan mal a sus cosas, y quienes parecen malos, pero tienen algo que aprecian mucho. No hace falta ser bueno o malo para ser un Giver. Para alguien normal, obsesionarse con algo puede ser tétrico. Rudo nunca pensó que alguien malo pudiera cuidar sus cosas, y hoy debía relajarse. Aunque no sabe cómo hacerlo, pero Orillo llegó a darle un tour. Gym, comedor, baños, tienen de todo. Mucho más que Rudo cuando vivía en la esfera. Arriba solían ver paisajes con Eguto y arreglar basura aunque se burlaran de él. Abajo también hay gente como él. Solía comer sopa y pan, pero nunca dulces. Eran alimentos para ricos, pero ellos tienen. Era el paraíso y hay gente que se dedica a vender alimento, así que les compran dulces.
Luda nunca ha comido y no sabe cómo se arriba, pero en Terra los dulces son incluso más populares que las Drow, perritos bonitos ga. Mucha comida para ricos. Es difícil cultivar por contaminación, pero hay muchos givers especializados en cocina. Comí un macarón y sabía horriblemente delicioso. Definitivamente será adicto y nunca he comido algo tan bueno. Engordará si come mucho y llegó un senpai. Seguro vino por dulces, pero quería seguir comiendo. Y aunque le di una paleta, era un mocoso malcriado. Su nombre es Diar, pero debe ser más amable. Engie no esperaba que Erudo se hiciera tan adicto, pero al menos encontrar algo que le gusta, aunque vació el almacén de dulces y estaba gordazo. Y ahora debían entrenar su poder. Nuevamente estaba fallando y era una buena dieta. Por fin podía moverse, se supone que logró dominarlo. Pero si antes reparaba basura que aún era útil de la gente, quizás su habilidad reacciona a basura u objetos descompuestos. Podía elegir y agarró una escuadra. Logró imbuirle poder. Su teoría fue cierta y era digno de un instructor. Estaba muy agradecido y debía probar convertirlos uno tras otro. Podía hacerlo con una frecuencia increíble. Parecía trampa, pero agota mucho su cuerpo. Cuando usó varios instrumentos, también le sangró la nariz. Quizá las 7 palabras de sus guantes es demasiado para su cuerpo. Cuanto más tiempo cuiden una cosa, más fuerte será su ánima. Y también su forma de instrumento. A eso le llaman Esencia. Pero la esencia no lo es todo. Las experiencias e imaginación determinan su habilidad. Si usa los guantes desde niño, debe tener las 7 palabras, pero afectan mucho su cuerpo. Podía ser la serie de los guantes, pero quería saber por qué se desmoronan las cosas. Los de ahora no se destruyen. Puede ser un límite de tiempo o que no se arrepientan de nada. Su habilidad extrae su máximo valor a cosas desechadas, descompuestas e... Debe ser que agotan su vida útil al sentirse satisfechas con esa nueva oportunidad. El amuleto se desmoronó cuando se calmó de la pelea. El amuleto no se rompió, sino exprimió el máximo de su poder. Su habilidad no las destruye. Dijeron que los guantes pertenecen a una serie. Puede ser colección y debe haber más así, hasta que preguntan por sus nombres. Es normal bautizar algo valioso. Nunca se le ocurrió y debía elegir uno bueno. Pero los Raiders volvieron con su jefe, que estaba armando una premonición con un televisor. Esa marca pertenece a la serie Vigilante y conocía el nombre de Erudo. A Erudo le dolía mientras lava sus guantes y Rillo lo estaba esperando a las 4 de la mañana. Su habitación queda justo arriba y vino al oír sus quejidos. Debían dolerle mucho las manos. Con los guantes, el dolor es menor, pero debe lavarlos cada tanto. Esas heridas se ven mal, pero no son quemaduras. Las hicieron sus padres. A cada quien le dan cosas distintas, tanto buenas como malas. Y al diseñador le dio la loquera. Tomará más de lo previsto, así que hasta que acabe el full face de Erudo, van a hacer otros preparativos. En las zonas prohibidas deben utilizarlos y tienen su propio artesano de ropa y máscaras. No trabaja bien con fecha límite, así que deben ajustarse a él. Mientras, le pondrán un hechizo de buena suerte, para lo que pueda ocurrir en las zonas prohibidas. Puede que pise un desecho y ¡boom! Muerto. Para evitar eso, le piden a un giver que pinte un hechizo. El jefe le dio vía libre y viene a pintar, aunque lleva un tiempo fuera y no ha vuelto. Tendrán que buscarlo en Canvas Town, la ciudad graffiti. Quienes irán con ellos a visitar a la mujer de la zona prohibida serán estos chats de Acta, Sanka, Rillo y Engine, de Iger, Delmon y Tamsi. Y los seguidores, Gris, Foro y Tom. Suelen ser 5 seguidores, pero a las zonas prohibidas llevan menos seguidores y más givers. Delmon escuchó el pasado de Erudo y es muy triste. Quienes tratan mal a sus compañeros se las pagarán. Le agrada a la gente apasionada y quiere que sea una Iger, pero Engine lo invitó y es de Acta. Es ruidoso, pero buena gente. A él también le agrada a la gente apasionada, así que le permitirán oír un apasionante grito de Delmon. Irán a Canvas Town y por difícil que sea, no pueden rendirse como buenos limpiadores. Aumentó la moral de todos en la base y el carro estaba lleno. Había muchos grafitis por el camino y se parece a mi barrio, pero todavía no han llegado a la verdadera Canvas Town. Se parece a las otras ciudades de Terra. Las más grandes suelen tener un domo para protegerse de los desechos de la esfera. La mayoría de gente sin recursos que vive fuera muere aplastada por desechos, pero no debía culparse. No era su culpa, sino del gobierno de la esfera. A la entrada ocurrió algo extraño. La puerta está abierta, pero no pueden entrar. Hay un muro invisible, pero los limpiadores sí pudieron pasar. Aquellos con malas intenciones tienen prohibido el paso. Todo estaba lleno de pinturas muy god y siempre se sorprende al verlas. Como a muchos no les gustan los grafitis, crearon Canvas Town para pintar con libertad.
Cada vez que viene hay más pinturas, y antes era llamada la ciudad del arte, pero no vinieron a ver dibujos, sino a un giver con poder de poner un amuleto sobre cosas que pinta, como anular el primer ataque a esa pared, imbuye con sentimiento o sentido, igual que la entrada, y esa muralla que aleja a los malintencionados. Su instrumento vital es muy raro, se hereda por generaciones y se estrelló con un joven. Por su culpa se fue llorando, pero encontraron al alcalde. Pensaba verlo en su casa para preguntar por Gob, pero esta mañana murió. Él era quien pintaba los grafitis de la base, pero falleció por contaminación corporal. Las zonas seguras no eran suficientes para él y fue a pintar en una prohibida. Seguro se quitó la máscara por la emoción a pesar de todas sus advertencias. Siempre hacía lo que quería, de buena fe, y lamentaba que perdieran su visita, pero Erudo no debía culparse. La basura de la esfera es una causa de muerte común, pero ya tienen al heredero. Su instrumento se hereda por generaciones y el actual elige un sucesor, aunque desconoce su criterio. Puede ser talento artístico o algo más profundo, pero cuando el elegido recibe la pluma, despierta poderes y empieza a chambear de hechicero. Su sucesor era Eremlin Tizark. Tenía el reconocimiento de Gob y recibir la pluma es un gran honor, pero sigue siendo muy joven. El hechicero también es una fuente de clientes a la ciudad, puede ser mucha presión. Hay quienes se vuelven givers de repente. A algunos les toma años farmear un objeto, pero hay otros que se vuelven uno enseguida, aún sin objeto propio. Además, también depende de la calidad del instrumento. Como dice Zanka, era un talento, pero heredarlos es muy raro. Esta vez el hechizo tomará más tiempo, pero no debía preocuparse. Eremlin le tenía mucho cariño a Gob, era como su hermano y todo fue muy repentino. Amaba pintar e incluso en su trabajo siempre pintaba con una gran sonrisa. El alcalde nunca ha tenido talento para el arte, pero entró al poder para cuidar ese ambiente. Solía venir al cuartel, pintar e irse libremente, pero no volver a ver esa sonrisa traviesa. Luego volverá a visitar a Eremlin cuando esté mejor, pero no quería estar triste por siempre. Quería mejorar el ánimo de todos y se llevó el instrumento. Fue a la terraza a preparar algo. Le dolió mucho la muerte de Gob, pero no podrá divertirse en el más allá si ellos están tristes. Su aura era tremendamente poderosa y llamativa. Se volvió todo un pincel y pintó un hechizo que le dio potencia a las latas para hacer pirotecnia que animó a toda la ciudad a divertirse. Arudo le recordó a Areguto y todos se animaron para pintar. Debían despedir a Gob con júbilo y arte como le habría gustado. El hechizo ya no tomará tanto tiempo. Canvas Town definitivamente es la ciudad de la alegría y el arte. Hizo un gran trabajo con los fuegos y Arudo quedó. No sabía por qué lo pintó de payaso, pero ahora comprendía cómo eligen hechiceros. Era igual a Gob, un espíritu indetenible, y heredó el puesto para jugar, chambear. Aparentemente llevan 6 generaciones. El arte era su único registro. No lo dejan por escrito y su habilidad necesita un permiso para activarse con personas. Es diferente a pintar en paredes o pisos. Gob era igual y heredan la misma habilidad. A veces trae pequeños cambios, ya que cada quien vive y piensa de diferente modo. El poder y forma deberían cambiar con el instrumento. Debe ser que ese es especial, pero era igual por el espíritu lúdico hacia el arte. Lo que cambia era el lugar y significado de lo que dibujan. Seguro su senpai eligieron gente juguetona y así elegirá al siguiente cuando llegue su turno. Su habilidad debía ser similar porque piensa igual, pero eran muy diferentes. Cada quien dibuja lo que quiere. Entender a un artista es de desquiciado y debía dibujar alivio a un gran daño en su cuerpo. La herramienta ahora es muy diferente. Antes era una brocha, pero esta vez cambió al ocurrirse tatuarlo. En la variedad está el gusto, pero cambiar su herramienta era una locura. Si no podía tatuarlo, quería grafitearlo. Esa actitud bromista era buena y ya quedaron resueltos. Hechizó a 9 y para hacer su primera vez lo hizo genial. En la entrada seguían los tipos y el alcalde le dio la pluma a una mocosa random. Ellos ganaron concursos, incluso vinieron desde fuera para heredarla. Canvas Town está en decadencia, pero ni siquiera pueden entrar. Solo buscan fama y no necesitan artistas de tercera como ellos. Era hora de irse y mejor que se aleje de la entrada para evitar el estrés. Aunque Arudo le agradeció por los juegos. Eran geniales, irán a venir a la base para grafitear algún día. Debían volver a la central por su full face, pero lo llevarán a hacer algo que le gusta mucho, a un basurero. Podía llevarse lo que quiera para una emergencia, y estaba totalmente insano, pero en la televisión había alguien con sus mismos guantes. Su fabricante, August, por fin terminó su máscara y quedó flama. Engine y Semu le hablaron de él y lo midió mientras dormía. Y eso que tiene problemas para dormir y su hermanita Aisha quería que se comporte. Son muy diferentes y ya estaban equipados para la guerra. Debía quitarse el choker por un momento. Un pacto de sangre.
Son como transmisores o teléfonos, permiten hablar con gente conectada por medio de sangre. Debía ser tecnología o habilidad Giver, pero él también debía darle la suya. Por fin irán a la zona prohibida para ver a la mujer, pero trajo mucha basura. Era su segunda vez en una y debe prepararse apenas entren para los monstruos. Penta, la zona desértica prohibida, pero eso no es arena. Es desecho pulverizado y ya vinieron a saludarlos. La mujer debe estar en el interior y debía practicar por el camino. Al llegar debía poner la half mask, luego el tanque de oxígeno y con la superior completará su full face. El televisor del jefe les indicaba dónde están, pero solo sabrá si es cierto cuando llegue. Para el registro, hay bestias que parecen escorpiones y atacan de forma similar a uno, con aguijón y tenazas, aunque Ryo se estaba enfrentando a 3 a la vez, y el aguijón debía ser su máxima prioridad. Zanka estaba contra uno de quien bloqueó su ataque. Tenía el rango a la medida y aprovechando el aguijón pudo acercarse para ganarle fácil. Aunque tenía muchos otros rodeándolo, cayó Engine para ayudarlo. Con la sola caída se los papeó a todos, pero uno lo evitó. Ese sería Derudo, que lo atacó con un teclado. Y la mujer se percató de algo cuando lo convirtió en arma. Tecleaba y lanzaba proyectiles para marcarlo. Seguía siendo de un solo uso y al llegar tan de repente y tantos debían vivir bajo la arena. Pero Tom debe ser más cuidadosa con el registro. Hirudo se acomodaba la máscara. Delmon y Tamsi casi lo pierden, pero lo hizo bien. Pronto lo verán en acción y debe quedarse cerca para que no lo pierdan por el polvo. Aunque una mujer misteriosa fue a recibirlos, sabía que vinieron a verla y apareció de la nada. Ni siquiera notaron su presencia, y sería demasiado ideal que sea quien buscan, pero no pierden nada preguntando. Es quien veía a aquel que cruce la frontera. Querían preguntarle, pero le duele respirar. Podían hablar en casa, sin máscaras ni equipo. Vive cerca, y por si es una trampa, Ryo se ofreció ir sola, pero irán todos. En el peor de los casos, Engine le ganará. Su casa tenía muchos muñecos y adornos, pero Engine fue noqueado al instante. Estaba lleno de agua y perdieron a su capitán. Vieron en retrospectiva cómo entraron a la casa desde que la encontraron hace una hora en el desierto rojo. Sus botas eran especiales y su casa era una torre tremenda. La vieron de camino, pero nunca esperaron que alguien pudiera vivir ahí. Trepando, tal vez podía llegar a la esfera y los invitó a pasar, y los llevará a su habitación. Tenían un mal presagio, pero necesitan respuestas. Ya podían quitarse las máscaras. Si quieren hablar con ella, era una falta de respeto no mostrar sus rostros. Y al llegar, estaba encantada de ver a tanta gente linda en su habitación. También la notó en el registro. Tiene muchas cosas para vivir en un desierto. Rudo quería saber de aquel que cruza la frontera, así que hablarán del tipo que les gusta. A ella le gusta alguien que tenga un aroma fuerte, como el caballero alto. Hablar de amor debía ser el precio por su información, pero ella solo quiere charlar con ellos, y se puso histérica ya que sentía que solo quieren utilizarla como si fuera una herramienta. Engine se equivocó de palabras. Están muy interesados, y debía ser mentira. Ya no era su tipo, y si no va a ser amigable, le dirá lo que piensa. Con esa ropa no sabe dónde mirar. Era un atuendo a la moda y odiaba a Engine. Su herramienta eran las botas y ya no será su amiguito. Pero Rudo vio que esas botas tenían la misma marca que sus guantes. Su caballero se encargará y controló la mente de Delmon para rociarlo. Por eso quedó empapado. Debía ser su habilidad y quería preguntar por la marca de sus botas y guantes, pero ella solo quiere hablar de gustos. La comunicación va por ambas partes y ella no quería ser la única que hable. No podrán conversar con esa loca, pero Zanka no le seguirá la corriente a esa niña fea. No conoce su habilidad, pero se excedió con Engine. Le da igual la información, así que la golpeará si se descarrila. Solo le dicen cosas horribles y se enojó. ¡Diablos está controlando mi mente! Pero no permitirá que lastimen a su señorita. Su causa es protegerla. No lo estaba controlando. Tamsi lo conoce desde hace mucho tiempo. Nunca se dieron cuenta de que Delmon siempre fue su fan, pero no atacaría a sus amigos por amor. Aún así, parecía muy serio con proteger sus sentimientos hacia ella. Incluso usó su herramienta, el Thirst Catcher. Solo vinieron por información, pero se prendió esta wea. Ludo pensaba que era culpa suya. De pequeño, siempre lo culpaban de todo por ser hijo de un asesino. La sociedad va al abismo. Y también tenía otro fan. Solo quería divertirse charlando, pero si arruinan la fiesta, ese chico los castigará. Seguía atrapado en su trauma. Los discípulos no deberían estar en Terra y Tamsi lo salvó del ataque de Delmon. Ese instrumento representa su pasado como amante de las plantas. Su agua te hace crecer, ya que la absorbes como globo. Y cuando un globo se llena mucho, estalla.
Engin debió darse cuenta, pero la boquilla es ajustable. Aún así, nunca lo usó con personas. Debía ser culpa de la chica y Ryo calmaría a Delmon. No será fácil hacer uno para uno, pero cuando habló de que tiene otro fan, no podía confiar en posibles impostores. Su arma es impresionante y la mojó entera. Creó desconfianza entre ellos. Si charlan con ella de amor, tendrán un buen rato, pero Rudo está paranoico. Sentía que volvía a la esfera y su poder viene del olfato. Sanka lo reconocía. Los recuerdos vienen de lo que oyen, ven, gente y muchos otros factores. Para ella, los recuerdos son olores. Si no quieren hablar de amor, les dará un aroma nostálgico para que lo recuerden. Rudo recordó a Chiwa, por eso volvió a Terra. Cuidaría a su conejito por siempre, pero Chiwa lo tiró en la realidad. Al igual que Delmon, estaba perdiendo la cabeza. Debe estar mostrándoles algo, pero solo soltaba un aroma de nostalgia hacia una persona amada. El aroma y recuerdos dependen de la persona, pero todos quieren protegerla al olerlo. En resumen, los hace confundirla con la persona que aman. Las máscaras debían ser clave, y los recuerdos de personas amadas no siempre son felices. Solo debían derrotarla antes de que los controle por completo. Pero el tema es momentos felices. Chiwa abandonó a Rudo, y aunque nunca quiso perdonarla, recordaba un pasado feliz con ella. Uno en el que se la llevan los municipales y ahora debía protegerla. Así funciona su habilidad, y Rudo los traicionó. Pensaba que son discípulos y juró vengarse de aquellos de la esfera con su nuevo poder. Pero Ryo también la protegerá. Foro también. No contaron con tanta esencia. A sus órdenes, General Tablos. Tamsi no quería usar su instrumento contra sus amigos, pero no queda elección. Muchas gracias por ver el video y comenta. A sus órdenes, General Tablos. Si también traicionarías a tus panas por esta loquita. Y recuerda darle like, comentar, suscribirte y compartir para ver el próximo capítulo la próxima semana. Además de un agradecimiento a los miembros del canal por el apoyo.